Hola, muy buenas tardes y muy bienvenidos a la última de las ponencias de estas 5 que han tenido lugar para completar el ciclo de Memoria y Futuro en la conmemoración del centenario de nombramiento de ciudad por parte del rey Alfonso XIII. Señor alcalde, señores concejales, señor director de Repsol, quería agradecer en primer lugar a Repsol por su participación, por su colaboración, a la Diputación, excelentísima Diputación de Ciudad Real por la colaboración también y, por supuesto, al Ayuntamiento por haber apostado por esta serie de ponencias importantísimas para conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una lástima que no podamos decir que todo el consistorio ha estado aquí, pero es cierto que hay que tener claro, como don Miguel Ángel, que las decisiones políticas de ahora son la historia que vamos a estudiar en el futuro. Y quizás sí, pues estando aquí, seamos capaces de ser conscientes de que lo que hacemos desde el Gobierno tiene una repercusión mucho más allá de los días en los que vivimos. Ya me centro en los dos ponentes. Hoy tenemos a un licenciado en químicas, a un licenciado en biología y doctor en química ambiental. Don Luis Zamora, o don Luis Jesús Zamora, y don Miguel Ángel López. Ambos son profesores de FP. Don Luis Zamora es profesor de FP desde hace 35 años, que se dice pronto. Pocos quedan que estén con 35 años a sus espaldas y que todavía estén ejerciendo. Además, es el director de Leonardo da Vinci. Y don Miguel Ángel López, que también es profesor de FP, que por él han pasado quizá el 80% de los estudiantes que necesitan refuerzo en su academia. ¿Y por qué hemos elegido a estos dos ponentes? Pues en primer lugar porque a don Luis Zamora lo conocí como mi director en el Leonardo da Vinci. Tuve el placer de ser uno de los profesores en el claustro, con compañeros que están aquí presentes también, durante 4 años y me he sentido allí siempre muy querido y muy bien tratado. Y no por eso lo traigo porque por él han pasado también pues, la mayoría de los alumnos que han acabado trabajando en Puerto Llano o que se han formado en química para poder trabajar en Puerto Llano. A su vez, tanto Miguel Ángel como Luis pues son dos de los antiguos residentes del Negro, que todo hay que decirlo. Y el Negro, pues allí la gente de Puerto Llano, pues íbamos al Negro, no sé si era por lo del carbón, pero es cierto que bueno, también tienen allí su bagaje y han dejado su huella. Creo que ya no tengo que decir nada más que decirle que al final de esta charla tenemos el vino de honor esperándoles y que disfruten de esta ponencia con estas dos eminencias, don Miguel López y don Luis Zamora. Adelante, por favor. Alcalde, concejales, directores de los complejos y demás asistentes, pues gracias por estar aquí, por escucharnos. es un placer, ¿no? Y es un placer también compartir esta charla con Luis. Es un honor y la verdad es que una alegría. Cuando Juan se pone en contacto conmigo y me propone y me dice, Luis, quiero que seas ponente. Uf, mamá. Empiezo, bueno, pues a dejar un poco pasar, a hacerme un poco el loco. Pasan unos días y me comenta qué pasa conmigo. Y digo, ¿para quién va dirigida la ponencia? Y me empieza a decir, público normal, perfecto. ¿Y quiénes son los ponentes? Bosme, Armando, Raúl. Y digo, me la tengo que preparar, me la tengo que hacer bien. Pero con toda la información que tenemos y con todo el equipo que tenemos en Puerto Llano de investigadores, gente que es capaz de hacer en distintas disciplinas avances, pues no me ha costado mucho, la verdad. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantearnos la ponencia de hoy? Bueno, yo entiendo que hay 3 puntos de inflexión a lo largo de este último siglo en la historia de Puerto Llano. El carbón, evidentemente, el punto de inicio,
el petróleo, y luego la transición que se hace hacia las renovables. Me preguntaréis, bueno, pero también hay una transición del petróleo al carbón. Sí, sí que es cierto, pero lo decía el doctor Llanos, lo decía Alejandro el otro día, es que probablemente es la transición que hay, la transición de la destilación de la pizarra bituminosa a lo que es el propio petróleo. Entonces, a partir de ahí veremos la economía del carbón, cómo se integra la petroquímica, la propia transición energética y valoraremos el presente y el futuro de Puertollano. Nos preguntaba el compañero, ¿qué pretendéis vosotros o qué estimáis vosotros que será el futuro energético de Puertollano? Es que yo creo que nadie lo sabe. Podemos tener un atisbo, podemos tener una tendencia, pero ahora mismo a corto o medio plazo tienen que transigir las energías no renovables con un futuro renovable, descarbonizable. Hay empresas que son capaces de adaptar su propio proceso industrial sin ningún problema al uso de renovables, pero hay otras que necesitan otros procesos más sostenibles, que también lo están haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues pensar que la sostenibilidad y el futuro es lo que tenemos que dejar. Bien, Puertollano desde la energía fósil hacia la sostenibilidad y descarbonización, ¿vale? Pero, ¿qué es la transición energética? La transición energética es el cambio global de producción y consumo de energía fósil hacia una energía renovable. Pero transición, no un cambio brusco. Transición, su propio nombre lo indica. Puertollano ha sido siempre un pueblo inteligente. ¿Por qué? Lo ha sido, lo será y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Quién es capaz de tener la herencia industrial, adaptando todo lo que es el carácter industrial, todas sus infraestructuras existentes, las primeras destilerías, las centrales térmicas, el propio complejo, las superficies de las renovables? ¿Quién es capaz de hacerlo y adaptarlo a las nuevas necesidades? Además, haciendo y teniendo la sostenibilidad para reducir las emisiones de CO2 y para llevar a cabo la descarbonización. Y aparte, utilizando una innovación y tecnología, bueno, posicionando lo que es el puertollano, lo que es el pueblo, en un centro de investigación y tecnología hacia las renovables. Por eso somos un pueblo inteligente. Bien, decía Modesto Arias, nuestro compañero, durante tanto tiempo, jefatura de estudios, José Cuadrado, en el Instituto Leonardo da Vinci, el descubrimiento de la cuenca carbonífera es uno de los acontecimientos más importantes, más trascendentes de la historia de Puertollano. ¿Es el más? Probablemente, pero es nuestro punto de partida de nuestra transición energética. Puertollano se consolida como una ciudad minera con el carbón, con la pizarra bituminosa y como motor económico y energético. La minería atrae a la población y genera un fuerte desarrollo urbano. Pero fijaos que estoy diciendo carbón y pizarra bituminosa. Bueno, son dos cosas distintas, ¿vale? Empezamos a ser ya diferentes. Nos dice Carmen Cañizares, a partir de mediados de los años 20, el carbón se ve obligado a compartir protagonismo con la pizarra bituminosa. Y nos dice Juan Peláez, es que la cuenca carbonífera de Puertollano es especial, tiene una especial idiosincrasia. Es muy difícil encontrar un horizonte geológico en el que convivan, en el que sean capaces de estar estratos de carbón y estratos de pizarra bituminosa. Es más, nos dice Juan Peláez que prácticamente todos los estudios que han tenido geológicos es difícil, porque la pizarra bituminosa viene de residuos o de componentes marinos y el carbón es mayoritariamente residuos orgánicos. Entonces ya empezamos a ser un pueblo que es capaz de avanzar con el carbón y con la pizarra bituminosa. Aparte que, bueno, pues el carbón y la pizarra bituminosa se desarrollan a partir del mismo compuesto, como materia prima para la obtención de hidrocarburos. El carbón impulsa la economía y el crecimiento urbano. En 1925 se empieza a explotar intensamente el carbón y las pizarras bituminosas, Puertollano,
da origen a lo que es el cinturón minero-industrial de la zona. La Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya construye la destilería Calatrava, que dura hasta 1955, y empiezan a destilarse el aceite de la pizarra bituminosa, que tiene más rendimiento incluso que la aceituna. Lo hemos dicho, 270 kilos de aceite a partir de una tonelada de pizarra bituminosa. Se instaura la central térmica que quema carbón de baja calidad y empiezan las instalaciones anexas. Ya empezamos con las actividades alternativas al carbón. ¿Qué era el objetivo? Pues aprovechar el carbón local para producir energía, para producir aceites, lubricantes y combustibles sintéticos. Pero es el despegue a partir del año 40 cuando la ciudad crece con miles de trabajadores mineros, se implanta una destilería más eficiente. Es la decisión, tal vez, junto con el descubrimiento de la cuenca minera, que impulsa el desarrollo energético de Puerto Llano. Se empiezan a fabricar lubricantes y gasolinas de aviación y se crea la empresa nacional Encaso Calvo Sotelo, que se ubicará en Puerto Llano, ubicará una de sus sedes en lo que es la zona, la superficie que deja la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. El signo de la enseñanza ha cambiado ya en Valdeanos. Todo porque es la primera vez que brota petróleo en España. Aprenden en la escuela una nueva asignatura. Las diversas capas de gas, petróleo y agua que alberga el subsuelo en sus campos. El hidrocarburo se ha encontrado a 1.380 metros de profundidad, pero los trépanos están dispuestos a seguir barrenando hasta los 4.000. De carburantes derivados, entre los cuales pueden cumplir función camiones, tractores, barcos de pesca, transatlánticos, embarcaciones deportivas. Efectivamente, estamos en la época del petróleo y de la petroquímica, industrialización petroquímica. Perdón. Se instalan grandes complejos energéticos industriales que sustituyen al carbón, la refinería y las plantas químicas, Alcudia, Calatrava, Montoro, marcan la identidad de la ciudad, convirtiéndola en un referente energético. Ahí tenéis las fechas, supongo que las sabemos de sobra. En 1963 se empieza a construir la refinería y en el 66 se inaugura el complejo petroquímico. Esta es la época, la que nos decía mi amigo Diego, la pegatina que nos ponía en el coche que iba por ahí, Puerto Llano, faro industrial de La Mancha. Estamos como polo energético nacional. Pero fijaos, la petroquímica avanza, pero nosotros seguimos teniendo carbón, con lo cual no podemos olvidarnos, y hablamos de la transición energética y del avance energético, de las térmicas, la Sevillana. Empezamos con una crisis petrolera, tenemos abundancia y disponibilidad de carbón, pues con el fin de aprovechar la producción carbonífera de la cuenca minera, Encasur empieza a explotar, construye una central térmica de ciclo convencional que se puso en funcionamiento en 1972. Es una central que tras diversos cambios y un modelo energético a ciclo combinado mucho más eficiente, pues a partir de 2013 deja de ser operativa y en el 2015 cae su torre de refrigeración. Las centrales térmicas aprovechan el carbón. 1975, anuario de la Diputación Provincial. Fijaos los datos. Escombreras y Tarragona, junto con Encaso, forman el Petrol, aparece Montoro, Encersa, Encasur. Fijaos los datos de la capacidad de algunas instalaciones. Estamos en 1975. Gasoil, fueloil industrial, 54 millones de metros cúbicos medidos en condiciones normales de hidrógeno. Estamos en pleno apogeo. El complejo tira hacia adelante. Es el motor del crecimiento de Puerto Llano.
lo ha sido siempre. Puertollano se prepara para la transición energética. ¿Por qué? Porque en los años 80, a partir de los años 80, comienza la crisis minera y petroquímica, se empiezan a cerrar las minas, se reducen las plantillas industriales, se crean planes de reindustrialización, pero Puertollano, aún así, aguanta. Seguimos aguantando. El complejo se moderniza, sigue siendo el motor económico, se busca diversificar proyectos más sostenibles. Por ejemplo, el craqueo catalítico de hidrocarburos de larga cadena para conseguir adaptarse a la creciente demanda de productos más ligeros. Se integran las filiales, se compra la mayoría de las acciones de CAMSA y empieza a resurgir Repsol. Encasur sigue gestionando el carbón que se quema en Sevillana y Enfersa es vendida a Ercros. Luego será Fertiberia y dejará de quemar nafta para empezar a quemar gas natural. No sin muchos problemas en el avance de este gas natural. Hablaremos ahora del Ecogás, pero me gustaría, con el permiso de alguno de los presentes, poner una fotografía que yo creo que va a ser representativa y que muchos los vayan a conocer. Esta es la apertura de la entrada de gas desde el Magreb, Málaga, Sevilla, Puertollano. Si hablamos de Sevillana, tenemos que hablar del Ecogás. El Ecogás en 1995 empleaba a casi 1.360 personas. El Ecogás aparece como una planta que fue pionera en España y una de las pioneras de Europa, que es capaz de tener la tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado. ¿Vale? Este ciclo combinado ya lo avanza la antigua sevillana para ser mucho más eficiente. ¿Vale? Lo que se pretende es eliminar las emisiones de dióxido de azufre, las partículas y el mercurio. ¿Vale? Esta planta pertenecía a una serie de centrales construidas en el mundo para intentar que esta prueba fuera sostenible. Se conecta a la red eléctrica en 1996 con gas natural y luego en 1998 empieza a quemar carbón de Encasur y coque de Repsol. 3 años más tarde que la torre de refrigeración de Sevillana cae la torre de refrigeración del Ecogás. Bien, no es rentable el proceso que se inicia como una tecnología de investigación no es rentable económicamente, con lo cual... Y seguimos tirando de carbón y petróleo. Y seguimos con la transición del carbón y del petróleo, porque no nos olvidemos que todavía nos queda carbón para rato, ¿vale? Entonces, optimización de los recursos no renovables versus transición hacia renovables, mediante un desarrollo sostenible entre los recursos naturales y el impacto ambiental del desarrollo antropogénico. ¿Qué requiere? Pues un esfuerzo coordinado, un uso eficiente de la energía, una minimización de los residuos y, sobre todo, un uso sostenible del agua. No nos estamos dando cuenta, pensamos que la energía es más importante que el agua, pero creo que cometemos un error. Si pensamos que el factor crítico del futuro es el avance energético. No. Va a ser la escasez de agua, porque el ciclo hidrológico del agua no es infinito. La cuarta parte del agua consumida por las industrias en el mundo, o la cuarta parte del agua dulce, perdón, la consumen las industrias. ¿Todas las industrias retornan el agua con la misma calidad? Suponemos que sí. Pero llegará un momento en que el agua será un vector más crítico que la energía. Un factor limitante. Más limitante. Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la ponencia. Ya ha hablado Luis acerca de lo que hemos visto en muchos coches, lo que hemos visto durante años en los escaparates de Puertollano como faro industrial de la Mancha.
Sí. Gracias. Y nosotros, como cuando estábamos estudiando la EGB, llegábamos a nuestros libros de geografía y veíamos que Puertollano lo podemos considerar como un polo energético de gran importancia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre para que pasemos de ese polo importante energético, ese faro industrial de La Mancha, a que estemos hablando ahora de energías renovables y que estemos hablando de la transición energética? Pues como ha dicho Luis, digamos que hay dos vertientes que al final confluyen. Una sería la crisis que hay en cuanto a la minería y el petróleo, a la petroquímica, como ya he dicho, a partir del 75 que empieza la primera crisis del petróleo, donde Repsol empieza, no Repsol, sino en aquel caso todavía era en petróleo, empieza a replantearse dónde invertir más, qué factorías prevalecen sobre otras. Y a partir de ahí vemos cómo empiezan a desaparecer ciertas industrias que ya ha mencionado Luis, Paular, Montoro, Calatrava, lo que es ahora mismo conocemos como Repsol Química, pues empieza a desmantelarse en favor de otras factorías. A su vez, la minería empieza a perder también importancia, de tal forma que se cierran las minas de extracción tradicional de carbón y solamente queda la mina EMMA, que depende de Encasur, que sería la última mina que se cerró allá por el 2011, y que depende de Encasur, y que fue la última mina que realmente nos pudo dar carbón a la comarca, y no solamente carbón a la comarca, sino que incluso llevó carbón a la central térmica que hay en los aledaños de Pontenuevo, en Córdoba. ¿Qué significa esto? Pues que realmente nos dan lo que se llama en la flotación de la ciudad, es decir, minería y carbón, que es justamente donde aparece la primera crisis. Muy poquito. Sí, perdón. Pues lo que decíamos es que ¿Mejor así? Bien. Que lo que vemos es que estas crisis, tanto minera como petroquímica, lo que hacen es precisamente dar en la flotación de lo que es la actividad de Puertollano. Esto afecta, lógicamente, a la fisonomía socioeconómica de la ciudad. Aún así, como muy bien ha dicho Luis, pues nos queda todavía lo que es Repsol como fuerza, como impulso o como fuerza motor impulsor para sobrevivir a esta primera gran crisis. Pero no solamente eso, es decir, estaríamos hablando de problemas en cuanto a la minería y la industria, pero también existe otro tipo de problema que poco a poco nos va dando una idea de hacia dónde debemos ir. Es decir, la comunidad científica empieza a ver esos primeros agujeros en la capa de ozono, ¿vale? Debido sobre todo a la emisión de ciertos gases, como los clorhidrocarbonados, como los óxidos de nitrógeno, como también hay gases que se emiten debido a la industria que afectan a lo que es la capa más externa de la atmósfera, es decir, cómo esos gases emiten o nos van a dar un calentamiento global, simplemente porque esos gases cuando rebotan, es decir, cuando se calienta la Tierra y rebotan e intentan salir, esos gases lo que hacen es precisamente hacer de puente y que no salgan a la atmósfera. Eso implica que hay esos rayos térmicos es lo que hacen que la Tierra poco a poco se vaya calentando. ¿Qué implica eso? Pues, como digo, es un calentamiento global, un calentamiento que realmente es cíclico, porque a lo largo de la historia de la Tierra eso siempre se ha producido, pero simplemente lo que estamos haciendo es acelerando el proceso con nuestra actividad industrial, es decir, se debe a factores antropogénicos. ¿Qué implica todo eso? Pues implica que Puertollano vaya perdiendo potencia. Pero hay factores también que influyen, factores de índole negativa, como es la pérdida de peso, la pérdida del tren de la universidad, que hubiese sido un factor de crecimiento, de fijar población. También hay un paso crítico que afecta a lo que es la población, que es la huida de habitantes debido a la contaminación y que culmina con el accidente que hubo en 2003.
Sin embargo, también hay aspectos positivos. Es decir, hubo un crecimiento, una respuesta rápida con implantaciones de empresas como Silicio Solar o Solaria. ¿Vale? También aparecen las primeras placas solares allá en la primera década de este siglo, hacia el este de Puerto Llano, siguiendo el río Jailén, más allá de lo que es Resol. Pero, sin embargo, también es cierto que hay un pequeño problema que surge con la desaparición de Solaria y Silicio Solar. Ese lo podemos considerar también un aspecto negativo porque hizo que, digamos que cierta negatividad se implantara en lo que es la sociedad de Puerto Llano. Como ya ha dicho Luis, ¿qué es eso de la transición energética? Pues digamos que es algo casi que nos viene impuesto por todo lo que ocurre, no solamente desde el aspecto minero, desde el aspecto petroquímico, sino también desde lo que la comunidad científica nos habla. ¿Qué es eso de la transición energética? Pues es el conjunto de cambios que podemos ver en los modelos de producción, en los modelos de distribución y de consumo de la energía que hay actualmente. ¿Qué significa eso? Significa que lo que intentamos emitir es menos cantidad de CO2. Pero no solamente eso, es decir, es que con estas tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que podemos hacer es estimular digamos, la economía, empoderar a la población y fomentar el uso de nuevas tecnologías. Esto de las nuevas tecnologías es importante. He dicho antes algo que la pérdida del tren de la universidad realmente es importante porque es un foco de investigación y las nuevas tecnologías que están relacionadas con las energías renovables, es importante esta investigación y lo vamos a ver más adelante. La última frase la considero importante, es decir, la adopción de esta transición energética no solamente es una necesidad medioambiental, sino que es una oportunidad económica y social. Y a eso es lo que Puerto Llano y la verdad es que otros tantos sitios de España intentan agarrarse. Vamos a ver si podemos hacerlo con éxito. Cuando estamos hablando de las energías renovables, efectivamente estamos hablando que ya no dependemos tanto de lo que son energías o combustibles fósiles. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la producción de electricidad es actualmente el sector responsable de las emisiones de CO2. Y tenemos países como China, como Estados Unidos, la propia Comunidad Europea, que siguen emitiendo cantidades ingentes de CO2, a pesar de que el protocolo de Kioto siempre da unos cupos, ¿vale?, para esa descarbonización, esa, digamos, disminución de las emisiones de CO2. Sin embargo, hay países que realmente se saltan a la torera esa legislación, esas normas. Cuando estamos hablando de energías renovables, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de aquellas energías de índole natural, ¿vale?, que con la cual dejamos de emitir ese CO2. Son energías que dependen del viento, que dependen del agua, que depende de la quema de lo que llamamos biomasa, ¿vale?, que todo ello nos va a dar la energía necesaria para poder intentar descarbonizar lo que llamamos ese sector energético. ¿A qué llamamos principales fuentes de energías renovables? Y además aquí tenemos 4 ejemplos claros con una diversificación bastante rica, donde tocamos todas ellas. Estamos hablando de energía solar. Y esa energía solar la podemos dividir en 2 tipos: energía solar térmica, energía solar fotovoltaica. Es decir, energía solar térmica, la cual unos espejos de concentración lo que hacen es elevar la temperatura de un fluido, aire o agua, ya estamos hablando del agua, y que ese agua lo que va a hacer es mover una turbina y esa turbina es lo que nos va a dar esa electricidad. Lo podemos tener a distintas temperaturas, pero bueno, si estamos hablando de obtener energía de una forma, digamos, eficiente, ¿vale?, estaríamos hablando de elevar la temperatura lo máximo posible. La energía solar térmica, que simplemente lo que hemos visto con tantas y tantas placas solares que nos están colocando alrededor de la comarca, ¿no?, simplemente transformar luz en lo que es energía eléctrica directamente. Sería lo que hace una planta. Es decir, una planta, un vegetal, lo que hace es precisamente eso, transformar energía solar, energía lumínica, en energía química. En este caso, lo que estamos haciendo es transformar energía solar en energía eléctrica.
Tenemos también la producción de hidrógeno, y luego nos extenderemos un poquito más, que simplemente es obtener hidrógeno, que es el elemento natural más abundante en la naturaleza, a través de la electrólisis del agua. Y estamos hablando otra vez de agua. Y por último tenemos la biomasa, es decir, obtener energía a partir de la combustión de elementos obtenidos de residuos, tanto residuos vegetales como residuos forestales, exactamente, industriales, todo tipo de residuos. Pero, sin embargo, todo esto, como decíamos antes, siempre supone un problema. Es decir, todos estos avances necesitan de unas nuevas tecnologías y posiblemente ahí también tengamos una salida, algo con lo que podemos avanzar en el futuro. Desde el punto de vista tecnológico podemos decir que vamos a encontrar ciertos retos. Primero, la energía eléctrica producida por estas vías, si hoy nos fijamos, cuando estamos hablando de energía eléctrica o energía solar, no todos los días salen soleados, es decir, no siempre vamos a obtener energía solar en las noches, no nos van a dar esa luz necesaria para obtener energía. Luego, además, estamos hablando de placas solares a lo largo de toda la geografía, en puntos diferentes, es decir, hay una deslocalización a la hora de obtener energía. Y luego toda esa luz que se genera tiene que ir a la red eléctrica, con sus fluctuaciones, tanto de tensión como de frecuencia. No está adecuada. Posiblemente una de las causas del apagón que hubo en este abril, pues posiblemente tenga que ver con esta incompatibilidad con la red eléctrica y las energías renovables. Entonces, ¿qué podemos ver desde el punto de vista ambiental? Pues el primer problema ambiental que podemos ver es simplemente el impacto visual, es decir, tantas placas puestas, pues la verdad, no todo el mundo le gusta el efecto que tiene. A veces parecen, no sé, los romanos, las legiones romanas en la... No sé cómo sucede. Sí, en la posición de defensa de tortuga. ¿Vale? Entonces, lo que sí podemos ver es que cuando estamos hablando de placas solares, nosotros nos fijamos en que efectivamente la emisión de CO2 es nula, pero eso es durante su vida de producción. Antes y después, eso plantea un problema. Y ese problema también es un reto tecnológico. Es decir, cómo obtener esos materiales necesarios para obtener las placas, el movimiento de los terrenos para poner las placas, pero realmente el reto, la dificultad la vamos a tener cuando acabe la vida útil de la placa. Claro, son 25 años. 25 años tenemos para pensar qué hacemos con todas esas placas. 25 años para pensar qué hacemos con las placas. Es decir, ¿qué hacemos? Pues hay dos opciones, o tratarlos como residuos o reciclar. O sea, eso sería también un punto interesante desde el punto de vista de futuras empresas que se puedan instalar, ¿no? También es cierto, cuando estamos hablando de energía, nos choca que de tanta energía verde que estamos hablando y del círculo de energía que se genera alrededor de las renovables, vemos cómo estamos quitando olivos y plantando placas. Eso también como que chirría un poquito, ¿no? Posiblemente podamos decir que todos los olivos que se han ido, pues han ido a alguna planta de biomasa que tenemos por aquí cerca, de la que vamos a hablar también ahora. Pero es cierto que hay que tener en cuenta que cada olivo es capaz de captar 1 tonelada de CO2 por cada en su vida. Estamos hablando de muchísimos olivos, estamos hablando de muchísima cantidad de CO2. Sobre eso la verdad es que podríamos hablar muchísimo, pero tampoco quiero extenderme más de lo normal. Bueno, si queremos dar respuesta a todos estos retos, tenemos que fijarnos en lo que es la investigación, desarrollo e innovación. Y la suerte que tenemos en Puertollano es que tenemos tres pilares grandes. En primer lugar, y una de las primeras plantas que se colocaron en Puertollano, pues fue la biorefinería Clamber. Depende de Castilla-La Mancha, depende del Instituto de la Vid y el Vino, y es un lugar idóneo donde las empresas pueden realizar sus
sus investigaciones, avanzar en sus tecnologías respecto a la obtención de energía limpia. Podríamos hablar también del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos, el IFO. No solamente lo conocemos todo en la base que tiene en la nava, podríamos ver también las plantas fotovoltaicas que tienen y qué significa para ellos. Es decir, es cómo están investigando cómo obtener siempre energía, haya luz o no haya luz, ¿vale? Y por último, el Centro Nacional del Hidrógeno, que todos sabemos, digamos que es la joya de la corona, quizá, ¿no? Quizá la más conocida de todo lo que tenemos aquí en Puerto Llano. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la planta ENCE, que está situada en lo que antes era el COGAS. Esta planta es lo que llamaríamos Green Hub, es decir, tenemos una planta de energía, es decir, que utiliza energías renovables, que hay una transición energética limpia, donde antes había una planta que contaminaba, que emitía CO2. Y además es capaz de generar energía durante todo el año, sí, a partir de la simbiosis que hay con Q-Energy, que son las placas, los espejos de concentración de energía termosolar que hay al lado, como digo, puede realizar una simbiosis con esta planta de biomasa, que sería la planta ENCE. Y aquí tenemos un pequeño resumen de las plantas fotovoltaicas que tenemos por Puerto Llano. Bien, y luego podemos hacer una valoración de qué se puede hacer con toda esa energía. Todas estas plantas fotovoltaicas generan empleo. Digamos que generan empleo solamente o mayoritariamente cuando se está realizando la construcción de estas plantas. Pero sí es verdad que puede tener una relación directa con la inversión en la economía y sobre todo en la mejora de la sostenibilidad energética de la ciudad. Pues tenemos una planta de Iberdrola, ¿vale?, que está relacionada con la obtención de hidrógeno verde. En el Villar y Puerto Llano, digamos que son las primeras que se crearon aquí en la comarca de Puerto Llano. Antilia Solar, Estrella Solar y Encina Solar, que son las que se han construido en lo que antes era la mina Inma. Y luego Rocinante, que sería un proyecto que está todavía en vías de desarrollo, si mal no recuerdo. Y esto sería el futuro. Es decir, digamos que tenemos esperanzas puestas en lo que sería la acería verde, es decir, la creación, mejor dicho, la fabricación de acero a través de energías limpias y renovables. Pero hemos dicho antes que realmente, digamos que hay una estrella donde hay muchas esperanzas puestas, que sería el hidrógeno. El santo grial de la energía, que le dicen algunos. Estamos hablando del hidrógeno verde. Es el primer elemento. El hidrógeno está en las estrellas. El problema que está en la vida, el problema que tiene el hidrógeno es que, por ser más abundante en el universo y por encontrarse en muchos sitios, rara vez aparece solo. Siempre va unido a otros elementos. Y utilizarlo como vector energético, tenemos que separarlo. Y dependiendo del método de separación que se use, pues determinará el color del hidrógeno. Más del 95% del hidrógeno que tenemos, que se usa hoy, se obtiene a partir de gas natural y de petróleo. Evidentemente es un hidrógeno gris, es un hidrógeno marrón, porque emite grandes cantidades de CO2. El reto del hidrógeno es ver si podía ser o puede ser útil para almacenar energía renovable, pues intentar garantizar electricidad en todo momento. Menos del 1% se genera con energías renovables. Es el más costoso de producir, pero el más sostenible. Estamos con el hidrógeno verde. Bien, el hidrógeno es, las grandes promesas de la transición energética. Pero ¿qué ocurre? Que si no se produce con energías renovables, la huella que deja es mucho más profunda que las energías a las que pretende suplir. Con lo cual, bien, ¿santo grial? Sí, pero vamos a ver por qué.
La descarbonización de las industrias que apuesten por el hidrógeno tienen dos retos. Un reto técnico y un reto económico. El reto técnico es que haya una capacidad suficiente de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables para poder abastecer el sistema. Y el reto económico es que el kilovatio sea rentable. Sin estos dos retos no hay avance. El hidrógeno que aparece por electrolisis y a través de otros medios que veremos ahora, los avances tecnológicos que se producen, no es el único que se puede consumir, que se puede generar. Ahora aparece la opción del hidrógeno geológico o natural. Es un hidrógeno que se encuentra bajo tierra. ¿Os acordáis del vídeo que hemos visto donde la profesora explica en 3 capas donde se produce el gas, donde está el agua y donde está el petróleo, pero con una especial idiosincrasia? En el interior, en el profundo interior de la corteza terrestre, hay minerales como la olivina. La olivina interacciona con el agua, que se filtra a través de todas las capas, desde la superficie, y esto genera hidrógeno, que es capaz de ascender lentamente a través de fracturas del subsuelo. Cuando este hidrógeno se topa con una capa inmensa de gas, queda retenido, y al quedarse retenido, queda confinado, se acumula en rocas, en formaciones rocosas porosas, como si se tratara de un reservorio natural. Imaginad la esponja subterránea que sustenta el petróleo, pero gas, hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que actualmente existen varias iniciativas, algunas en España, que buscan perforar esta barrera salina para evaluar si la cantidad de hidrógeno que se puede extraer es sostenible. ¿Qué implica esto? Que si su extracción resulta económica y resulta viable, pues fijaos, en 2 hectáreas, poco más de 1,5 hectáreas, seríamos capaces de tener una perforación y conectar el punto de extracción con la distribución mediante tuberías. Esto no es utópico, esto se está haciendo ya en Aragón, ¿vale? Pero claro, ¿es rentable? ¿Hay una cantidad suficiente de hidrógeno subterráneo para poder ser consumido? No lo sabemos. Quisiera también avanzar un poco, hablando del hidrógeno, de los grandes referentes, desde mi punto de vista, seguro que me dejo alguno, pero del hidrógeno o del estudio en Puerto Llano. Como no puede ser de otra manera, el Centro Nacional del Hidrógeno, que investiga en el ámbito nacional y está orientado a impulsar la investigación científica, tecnológica del hidrógeno y de las pilas de combustible. Ayer se dio en prensa un proyecto cofinanciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para convertir residuos agroforestales y agroindustriales en hidrógeno verde y combustibles renovables. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante 3 procesos. Van a utilizar una digestión anaeróbica, sin oxígeno, con una fermentación oscura, para obtener biogás y biohidrógeno. También van a gasificar residuos forestales para obtener syngas o gas de síntesis. El proceso se combinará para obtener metanol y otros combustibles a través de procesos biológicos. Hablaba Miguel Ángel antes de ENCE. Bien, pues ENCE tiene una filial que es Magnon, que junto con Erasmo Power y Power 2X están desarrollando un proyecto pionero de fabricación de metanol en el complejo de energía de la compañía que opera en Puerto Llano, en Ciudad Real. Este proyecto integrará el hidrógeno renovable en su composición y conectará con la que es presumiblemente la futura red troncal de hidrógeno de España. Más, Fertiberia, Iberdrola, generación de hidrógeno verde por electrolisis con un equipo desarrollado a través de energía renovable procedente de una planta solar fotovoltaica anexa. El hidrógeno producido aquí es consumido para producir amoníaco y fertilizantes. Desde hace tiempo el hidrógeno, como veis, se perfila como una de las grandes esperanzas para reemplazar los combustibles fósiles, pero bueno, pues se está enfrentando
a desafíos importantes. Los altos costos y los proyectos no terminan de despegar, están generando dudas. ¿Qué rol tiene la transición energética? Tal vez no sea la solución definitiva, pero tampoco debemos descartar como una simple ilusión. Es el primer elemento de la tabla periódica, el que alimenta las estrellas. ¿Podría alguna vez alimentarnos o alimentar las energías del futuro? No lo sabemos. Fijaos esos 54 millones de metros cúbicos en condiciones normales que veíamos antes en el 74 del complejo. Siempre ha estado en la mesa. Lo que falta es definir cómo aprovecharlo de una forma efectiva. Como decíamos, la transición energética tiene efectos positivos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Genera empleo, hay una inversión en lo que sería el comercio local, atrae industrias que realmente van buscando una energía mucho más barata. Eso implica o viene dado por el ahorro en los costes energéticos, en el abaratamiento de ese tipo de energía. Y desde el punto de vista social también tiene sus ventajas. Es decir, tenemos que aprovechar la sostenibilidad que nos da, el liderazgo que hay en cuanto a las energías renovables, que ya están implementadas aquí en Puertollano, y un empoderamiento del ciudadano. Aquí podemos hablar, y sí me gustaría, realmente el hecho de que nosotros tengamos, o realmente nos afecta la actuación de las energías renovables a nuestros bolsillos. Es decir, de momento no lo vemos, pero sí que hay digamos que hay una figura que está abriendo ese paso, que son las comunidades energéticas, ¿vale? Hace poco la Diputación de Cádiz iba a dar unas charlas, unos cursos informativos sobre una figura que realmente todavía no está implementada en España, pero que también es un futuro de cara a nuestra economía, a la economía de ciudades, a la economía de las familias. Ya digo que es una figura que todavía no está totalmente implementada, pero que realmente es interesante. Y entonces, nos preguntaban antes en la entrevista qué es lo que pensamos nosotros sobre el futuro de Puertollano. Probablemente todo apunta a que será uno de los ejes del corredor de hidrógeno del sur de Europa, probablemente. Pero si somos capaces de combinar industria petroquímica eficiente, terreno, inteligencia, sol y red eléctrica, seguro que Puertollano hace una ciudad ideal para proyectos a gran escala. Estoy totalmente seguro que buscaremos transformar ese legado minero y petroquímico que comenzamos un siglo atrás, que nos dio pie a nuestra ponencia de hoy, en un ecosistema verde, manteniendo el carácter, la hegemonía energética e histórica que hemos tenido. Ese faro industrial de lo que hablamos al Faro industrial principio, de La ¿no? Mancha. Gracias. Pues eso. Estamos abiertos a todo tipo de preguntas, pero sí es verdad que cuando estamos hablando de optimizar recursos, buscar soluciones a esos retos, sí que tenemos estos puntos que consideramos interesantes. Ya he hecho un poquito de mención a lo que son las comunidades energéticas. Ahí tenemos unos vídeos sobre cómo las ovejas y las abejas pueden perfectamente convivir con lo que son las placas solares. ¿Qué podemos decir sobre esos impuestos que parece ser que pueden afectar a aquellos que utilizan coches no contaminantes, curiosamente? ¿Y qué podemos hablar también sobre sobre la energía totalmente circular? Antes he dicho que cuando estamos hablando de placas solares lo que estamos haciendo es adaptando o fijándonos en lo que hacen los vegetales en cuanto a la fijación de luz y obtener energía a partir de esa luz. Pues también nos podemos fijar en las plantas en lo que hacen, que es justamente lo contrario, es decir, en la fase oscura, el ciclo de Kelvin, lo que hace es fijar CO2 para obtener
compuestos que luego se pueden utilizar en la industria. Esto ya se está haciendo en Noruega, se está investigando también a gran escala en la Universidad de Cambridge, y aquí en España sabemos de buena tinta que hay lugares donde se está llevando a cabo este tipo de investigación. Fijación de CO2 y a partir de ese CO2 obtener elementos que nos pueden ayudar a crear o sintetizar otro tipo de compuestos. De hecho, yo creo que Repsol en algún momento ha pedido colaboración a algunos institutos para utilizar genomas de bacterias, genomas de algún tipo de alga modificados para poder obtener esa fijación de CO2. Estos son todos temas interesantes. Realmente, quizá el más interesante de todo, el que más controversia puede generar, es lo de los impuestos a los coches no contaminantes. Sí, porque claro, que no se justifica de ninguna manera, ¿no? Mientras veamos butaneros por la calle y tengamos noticias como la de ayer de que Italia y Alemania están apretando con los motores térmicos, con los motores de combustión, y que vamos a prorrogar más allá del 2035, que yo no digo que esté mal, ni mucho menos, pero mientras tengamos butaneros y ocurren noticias como esa, la transición energética nos la tenemos que tomar con mucha tranquilidad y adaptarnos a lo que tenemos. Somos un pueblo que tenemos la transición, pero que somos inteligentes. La inteligencia no es el ser un coco en matemáticas o el tener una expresión lingüística o unas competencias desarrolladas. No, la inteligencia es la capacidad que tiene el humano o la persona de adaptarse a los retos cambiantes y dar respuestas eficientes. Si somos capaces de adaptarnos como hemos venido haciendo desde el principio, ¿por qué no? Pues vamos a seguir haciendo. Sí, está en nuestras manos. Sí, sí. Y no ser caótico, es decir, tener una base científica en todos estos tipos de avances y los retos que se plantean. Que tenemos que investigar, evidentemente, pero tenemos que aprovechar también los recursos que tenemos que ser transigentes con todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Adelante, don Diego. Esto está en mantillas todavía. Entonces, la transición que tú has dicho está obligada por fechas que se están poniendo como límite del uso de las energías fósiles y demás. Entonces, esa transición, si le ponen tope, que ahora se van aflojando lógicamente porque hay muchos intereses paralelos a que eso se produzca inmediatamente. ¿Tú crees que van a poner topes? Bueno, ¿O esos topes irán? bueno, son siendo. Pero se van a ir, imagino, que estirando. Hombre, ¿No habéis evidente. hablado de energía nuclear? No. Porque está descartada. Porque no tenemos nucleares cerca de Puerto Llano. Ya, fundamentalmente por eso, me imagino. Sí, sí. Hombre, a ver, sí que voy a tocar ahora, podemos hablar a lo mejor de la energía. Es que ya soy daltónico, entonces no sé qué color es, si es turquesa o rosa, pero el hidrógeno verde que se consigue a través de la energía nuclear, bueno, es accesible. Pero la nuclear, bueno, es que sobre la nuclear podríamos tener muchos debates. Sí. Ya. En España han muerto más en Puerto Llano, en las minas, que en todas las centrales nucleares que hay en Puerto Llano. Cierto. Está claro. Y no digamos algo de los accidentes nucleares gravísimos que ha habido en el mundo, que es una energía limpia relevante. Pero tiene muy mala fama porque hay una propaganda por parte de la Unión Soviética, mientras ellos estaban produciendo y creando centrales nucleares, estaban pagando a la subversión para nucleares no gracias. O sea, mientras ellos aumentaban la producción de nucleares en el resto del mundo, llamamos el occidental, estaban castigando la energía nuclear a base de propaganda. ¿Eso cómo se La energía nuclear es eficiente. El problema que tiene la energía nuclear son los residuos de media y alta intensidad. ¿Los residuos que van a generar todo esto? A ver, bueno, no duran 3.000 y 4.000 años como los nucleares. Un accidente grave, en principio, nadie quiere un cementerio nuclear en su casa. A ver, pero tampoco perder dinero llevando los residuos a Francia cuando tenemos posibilidad de guardarlos nosotros. O sea que en el Cabril. Yo quiero hacer una reflexión un poco rápida. ¿No creéis a nosotros lo que habéis dicho que no está funcionando porque hay una transición energética, sino más bien una convivencia energética? Sí. Y además las salidas que se están investigando en el Puerto Llano actualmente son muy costosas, están en proceso de investigación, o
como por ejemplo el hidrógeno es carísimo. Es muy difícil de aplicar en sitios donde no son como Puerto Llano, que se mueven una serie de subvenciones astronómicas y que si se intentaran poner en cualquier otra ciudad de este país serían totalmente inviables. Sí, la verdad. Aquí incluso, perdona la costilla, incluso en otro tipo de conferencias se hablaba de la posibilidad de que vuelva la minería a Puerto Llano. Carbón hay todavía. O sea, el problema de estas energías renovables es lo que estamos diciendo. O sea, digamos que está todavía, no en pañales, pero sí es verdad que todavía hay que realizar muchos estudios en cuanto a todo. O sea, la implantación, cómo obtener ese, qué hacer con la gestión de residuos. Es decir, digamos que todo está basado, mucho tiene que estar basado en lo que es la innovación, porque no se conoce todavía muchas de las, digamos, hacia dónde dirigir, cuál es la dirección buena. Entonces, es verdad que a veces da la sensación de que es un poco caótico, pero porque estamos implantando, estamos intentando vender de alguna forma, de una forma muy rápida, esas energías renovables cuando yo creo que realmente todavía no están desarrolladas del todo. Fíjate, por ejemplo, el tema de las placas solares, que yo, disculpadme la interrupción, pero hay... No interrumpes. Hay sistemas de placas solares que solo una caducidad de 10 años hace 15. Es decir, están ya caducas. La innovación que está haciendo el INFO ya avanza hacia los 25, pero esas placas, incluso el propio silicio solar y solaria, generan unos residuos a la hora de fabricar las obleas que están escondidos en grandes hectáreas del RIF de Marruecos. O sea, que esto, lo que hacemos es que solucionamos un problema que generamos. Pero, Javi, si llevas razón, la transición y la convivencia probablemente los estemos utilizando ahora mismo como sinónimo, pero es que las no renovables no son eternas. O sea, se van a consumir sí o sí. Mientras tanto, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que dar cobertura a los que estamos viviendo, a la gente y, evidentemente, buscar alternativas a corto, medio, largo plazo, investigar sobre todo, concienciar a las personas, el ahorro sostenible, la energía y, sobre todo, no olvidéis el agua, que nos estamos olvidando del agua. Me vais a decir que soy un poco pesado, pero es tan crítico. Para solucionar el problema de abastecimiento, me refiero, ¿no? Exactamente. El silicio solar generó un grave problema de consumo de agua en esta ciudad. Sí, sí. Pero en el 93, en 1993, Javi, ya hubo una crisis del agua en Puerto Llano. Acuérdate esa sequía del 93, 94, 95 y los seres que se plantearon en el complejo a partir de... Y llovió un poquito en noviembre, me parece, pero bueno, es que lo que no podemos es no plantear conflictos cuando tenemos la solución. Entonces, no sé. Tenemos que remar todos en el mismo sentido, evidentemente. Bueno, a ver, es difícil aventurarnos sobre cuál va a ser el futuro energético de Puerto Llano. A ver, a veces no solamente es una solución política en este caso y nos puede echarle una mano, pero es verdad, o sea, posiblemente aquí los políticos sean en un principio los que menos pueden aportar. Es decir, cuando ya sepamos algo en concreto, se sepa algo claro, sepamos hacia dónde dirigirnos, entonces sí sería digamos, la forma o saber tomar las decisiones correctas. Pero ahora en un principio yo lo veo complicado en ese sentido. Más que política tenemos que pensar en sentido común. Hay un gobierno de un signo político, trasvase. Hay otro gobierno de otro signo político, desalinización. ¿Por qué no convive la desalinización y el trasvase? Las infraestructuras ya están hechas, ¿vale? Hay que desalinizar. En las islas no tenemos más bemoles que desalinizar. Pero, bueno, el consumo sostenible, las placas que nos utilicen o los huertos eólicos en las playas y esa energía.
pero sentido común, no me opongo porque pintes de otra manera que yo. No, sentido común, es que tenemos que avanzar. Como una barca reme, con un remo para un lado, se va para el otro y viceversa. Si remamos juntos todos, la barca para adelante. Y lo que has comentado es importante, gestión de residuos. ¿Qué se va a hacer con todas las placas solares que se han plantado ahora? ¿Cómo se gestionan esos residuos? ¿Puede haber reciclaje? Los reciclajes sería lo ideal. O sea, se está haciendo o se está investigando sobre ello, pero todavía no hay certeza. Claro. Un estudio, me decía Miguel Ángel, cuando hice un estudio de los metales que había en el Ojailén, Sí. encontramos unas altas cantidades de níquel y todo el mundo, bueno, ya estamos, la petroquímica. No, ¿a que no sabéis de dónde venía ese níquel? No era de la petroquímica. ¿De dónde era? De las primeras fotovoltaicas que se crearon aquí en Puerto Llano. Resol y más allá. Margen derecha del Ojailén, margen izquierda del Ojailén. Bueno, me dicen que estamos invitados a un vino. Gracias por la asistencia. estar aquí, bueno, y Ha por sido Puerto un Llano, placer. para que seguir siendo una Smart City. El faro industrial de La Mancha, seguiremos siendo. Eso es. El 850 con el faro industrial. Gracias.